Muy bien, entonces el siguiente ejercicio que haremos, como les comenté, tenía que ver con la densidad de masa, en relacionar la densidad de masa entre el espacio deformado y no deformado. Y para esto vamos a hacer uso de un tensor que ya conocen, el tensor gradiente de deformación, de su jacobiano, que es un jacobiano, digamos de alguna forma, y vamos a calcular su determinante para establecer dicha relación, ¿no? Entonces la pregunta o el ejercicio dice lo siguiente. Dice, las ecuaciones de movimiento de un sólido están determinadas en la descripción lagrangiana un segundo. Están determinadas, perdón, por x1, y aquí usaré nuevamente uso de las mayúsculas para hablar, para distinguir entre un espacio y otro. X1 más alfa t x3 x2 igual a x2 más alfa t por x3, x3 igual a x3 menos alfa t por x1 más x2. ¿Okay? Entonces aquí hay que primero considerar que alfa, ¿se ve todavía? Que alfa es una constante. ¿Ok? Entonces la pregunta es, o el punto del problema es calcular la densidad de masa en la configuración de deformación, es decir, ρ, pero como una función de ρ0, donde ρ0 es la densidad de masa en la configuración pues de referencia, es decir, antes de la deformación. Entonces para eso simplemente hay que considerar, y digamos si es el punto del problema, nada más es un problema como de memoria, que la relación entre la densidad de masa en la configuración de deformación y la configuración de referencia es la siguiente. ρ0 igual a el determinante del tensor gradiente de deformación por ρ. ¿Okay? Entonces esto pues es fácil de confundir, ¿no? Con quién está multiplicando este determinante, si con ρ0 o con ρ. Pero más allá de eso no tiene tanto problema, ¿no? Entonces recordemos que el gradiente de deformación está asociado como un jacobiano y podemos escribirlo, y lo que queremos en este caso es el determinante del mismo, ¿no? Entonces f y j, las componentes, son xi en xj, y esto es básicamente, lo voy a escribir todo, la parcial x1 respecto a x1, parcial x1 respecto a x2, parcial x1 respecto de x3, y así en los casos para las otras componentes, perdón, x1 finalmente para la tercer componente. Muy bien, entonces eso es básicamente, estas son las componentes del tensor gradiente de deformación.
ya expandido, ¿no? Digamos, voy a ponerlo así porque la notación es importante, ¿no? Son independientes, son cada una de las 9 entradas del tensor. ¿Okay? Lo que queremos calcular es el determinante de este tensor. Entonces, si lo hacen con cuidado, háganlo en casa. Tienen 27 segundos. ¿Listo? Póngale pausa. No es más que 1, 0, alfa t, 0. Bueno, estas son las derivadas, vaya. Alfa t menos alfa t menos alfa t, 1. ¿Ok? Si lo hacemos por menores, esto no es más que 1 por 1 menos alfa t por alfa t más alfa t que multiplica a menos alfa t, que entonces es igual a, espero no equivocarme, 1 menos más alfa t al cuadrado más alfa t al cuadrado. Entonces esto es 1 más 2 veces alfa t al cuadrado. ¿Ok? Entonces ya tenemos justamente el determinante del tensor gradiente de deformación, el determinante del jacobiano, y simplemente aplicamos la relación que escribí al principio, que la densidad de masa en el espacio formado es igual a la densidad de masa en la configuración de referencia entre este determinante. ¿Okay? Quizás se lo busquen en el libro, como es un jacobiano, digamos, per se, por construcción, a veces le ponen J, pero es el tensor gradiente de deformación como ya lo conocemos. Entonces simplemente ρ0 es la densidad de masa en el espacio de configuración, en el espacio inicial, perdón, pues se mantiene igual, ¿no? Es ρ0, no tenemos información al respecto de ella. Entonces es 1 entre 2 veces alfa t. Entonces era un ejercicio muy sencillo, nada más había que tener clara la relación entre las dos densidades de masa para cada uno de los espacios, tanto el de configuración como el de referencia. ¿Ok? Entonces ese es el ejercicio. Bueno, para este ejercicio decidí usar matemática porque vamos a hacer unas derivadas y unas sustituciones bastante sencillas, pero que no quiero equivocarme a la hora de sustituir y derivar respecto al tiempo, porque son como funciones compuestas. Entonces vamos a escribir el ejercicio y luego lo vamos a interpretar usando el lenguaje de matemática para posteriormente resolverlo utilizando también matemática, ¿no? Lo que sí es que el razonamiento pues va a ser el razonamiento pues físico que tenemos, ¿no? El razonamiento matemático. Entonces el problema es el siguiente: se considere las ecuaciones en movimiento. Vamos a hacer esto un poco más grande, que son una función de las coordenadas, digamos, usando la x grande, y el campo de temperatura t, que es una función de las coordenadas. ¿Ok? Aquí usaré x grande. Entonces esas ecuaciones son las siguientes: x1 de x sub 1, t dos, 3, 2 y 2 igual. Entonces ahora sí cada una de las funciones x que describen el
el comportamiento del sistema en la configuración de referencia se ven de la siguiente forma en la configuración de deformación, o digamos en la configuración donde el campo de temperatura está haciendo efecto. Más t, aquí es x sub 2 por 1 menos t, y x sub 3 por t. Y el campo de temperaturas es una función que depende de las de las variables x mayúscula, pero como depende de ellas, pues a través de las funciones con minúscula. Entonces aquí voy a ponerlo de esta forma para que sea, como no puedo poner la fracción bien aquí, o igual sí se puede, pero no recuerdo muy bien cómo, lo haré de esta forma: x2 más x sub 3 entre x sub 1, ¿ok? Entonces esto es a veces x2 más x3 entre x1. Entonces lo que nos pide el ejercicio es calcular la tasa de cambio de la temperatura de la partícula P al tiempo t igual a 2, ¿ok? Y para eso sabemos que, sabiendo que la partícula está en el punto P', digamos, igual a 3,1,4 en la configuración de referencia. O sea, como un pequeño disclaimer, este ejercicio me lo sugirió la ayudante del semestre anterior, Miroslava Sandoval, y me pareció un buen ejercicio porque si bien no es algo como tan cercano al curso, digamos, como lo que hemos estado viendo de campos de velocidades, un campo de temperatura es básicamente un campo vectorial y que se puede trabajar de la misma forma usando la derivada material, la derivada, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es pues escribir esto en forma matemática, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que considerar es, bueno, un poco la metodología que vamos a hacer para resolver el ejercicio es la siguiente, ¿ok? Entonces aquí pondré unas líneas así. Entonces vamos a considerar que la tasa de cambio es, pues más bien podemos asociarlo está asociada a la derivada, como ya lo sabemos de los cálculos, incluso la preparatoria, ¿no? Entonces podemos calcular la derivada del campo de temperatura sustituyendo primero las funciones x en nuestra función t de x, ¿ok? O sea, a lo que voy es lo siguiente: vamos a escribir primero, vamos a interpretarlo de forma matemática. Entonces lo que vamos a hacer es expresarlo de forma matemática. x1, como ya lo había hecho antes, necesito quitar algunas funciones que ya había definido: x1, x2, x3, t. Ok, listo. Ya había hecho algunas pruebas, entonces ahora lo que voy a hacer es borrar estas definiciones que hice, ¿ok? Por eso estaban en negro y ahora están en azul, porque ahora son variables no asignadas. Entonces x1, corchetes, va a ser una función de x1. Nuevamente, al ser distingue minúsculas de mayúsculas, y al darle guión bajo yo le estoy diciendo que la voy a usar como una variable, ¿ok? Entonces vamos a darle igual a x1 por 1 más t, ¿ok? Muy bien, eso ya está.
Si queremos ver el output, ahorita podemos hacer esto. ¿Okay? Pero con los 2 puntos va a guardar la función. Y bueno, básicamente hacemos lo mismo para x2 y para x3. x2 y x3. Y aquí en este caso tenemos x2 menos t. Y en el caso de x3 es por t nada más. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer ahora es definir el campo de temperaturas. A veces lo siguiente: x sub 2 al cuadrado, x2 al cuadrado, perdón, más x3 al cuadrado entre x1. Ok, entonces aquí, error mío, me faltó al cuadrado. ¿Se puede? Al cuadrado, como es la notación es la forma de texto, es un poco complicado aquí poner bien las cosas. No lo manejo tan bien como LaTeX, entonces, bueno, el campo de temperaturas es x2 al cuadrado más x3 al cuadrado entre x1. Ok, entonces básicamente fue lo que hicimos aquí. x2 al cuadrado más x3 al cuadrado entre x1. Aquí esos corchetes no son, los panes no son necesarios. Entonces nada más para ver que todo esté bien. Tengo que poner esto más bien. T es precisamente esta función. Ok, muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sustituir precisamente los valores de x1, x2 y x3 en la función del campo de temperaturas. Para eso vamos a crear una nueva función que se llamará temperatura por completo. Es una función que va a depender de x1 mayúscula, x2 y x3, así como el tiempo, y podemos digamos definirla como lo que sería la función temperatura, pero ahora considerando que cada una de sus funciones depende a su vez de las variables en mayúscula. ¿Okay? Entonces sería algo de este estilo: t que depende de x1 mayúscula va a ser sustituida por cada una de estas variables. ¿Okay? x2 y x3. ¿Okay? Entonces ya t, que era una función que dependía de las variables en mayúscula, en minúscula, perdón, se puede asociar con las variables en mayúscula de esta forma, ¿no? x1, x2, x3 que estaban en minúscula, ahora son funciones de las variables en mayúscula. ¿Okay? Entonces a estas variables en mayúscula, claro, y las en minúscula son las que corresponden a las configuraciones de referencia y de configuración, como ya se ha manejado en otras ocasiones en el curso. Muy bien, entonces ya tenemos aquí hay algo que pasó. La temperatura, ok, la temperatura que es una función de esto. Listo. Lo que vamos a hacer ahora es, ahora sí calcular ya que tenemos todo expresado en la configuración, pues la configuración euleriana, vamos a calcular la derivada temporal. Esto es en este caso la derivada respecto al tiempo.
Entonces vamos a usar una función que es la función de derivada, que simplemente es d, y vamos a tomarnos, o sea, ¿qué queremos derivar? Aquí queremos derivar justo esta función, la función de la temperatura. Entonces aquí pueden poner pues cualquiera de estas dos, y la queremos derivar respecto al tiempo, ¿okay? Entonces da lo mismo que pongamos la función de esto que copié y pegué, a que pongamos la función de esto. ¿Okay? Quizá lo que nos va a dar es una forma simplificada o otra forma en la que ahora interpreta la derivada. No estoy seguro, déjenme intentar si solamente pongo temp. No, entonces tengo que poner de qué depende esa función. ¿Okay? Entonces, lo que podemos hacer si queremos tener algo homogéneo es utilizar la función full simplify, que precisamente va a simplificar la ecuación que le estemos diciendo. Entonces hacemos eso, ¿okay? Entonces obtenemos una forma simplificada, eso es lo que matemática interpreta, de la derivada temporal, la derivada en el tiempo de la función en el espacio, en la configuración euleriana de temperatura, ¿ok? ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno, pues básicamente utilizar la información que ya teníamos, ¿no? Utilizar la información que se conoce. ¿Qué información conocemos? Que la tasa de cambio, que la partícula P al tiempo t igual a 2 está en el punto, pero queremos más bien que calcular la tasa de cambio de la temperatura de la partícula P en el tiempo t igual a 2, sabiendo que en ese tiempo ahora sí la partícula está en este punto. Entonces estas son las coordenadas por las cuales tenemos que sustituir en el tiempo t igual a 2. Para eso utilizamos, y esto digamos me sirve como para, o nos está sirviendo para utilizar herramientas que aprendimos en el curso con problemas muy similares, con campos ahora con campos quizá no de velocidad pero de temperatura, y aparte utilizar otras funciones de matemática. Entonces es una parte del taller, digamos, y una parte del taller sin querer, que no tenía planeado dar de esta forma, pero bueno, se salió así, y una parte del curso como tal, ¿no? Entonces ahora podemos utilizar simplemente esa información que conocemos y simplemente sustituimos en nuestra función de temperatura. La información, voy a escribirla de nuevo, t igual a 2 y p igual a, y era 3,1,4. Entonces, bueno, ahora lo que hay que hacer es sustituir, y sustituimos en la derivada. Para eso nos conviene pues definir otra vez esta función que ya es la derivada, la tasa de cambio ahora en estos puntos, ¿no? Entonces vamos a ponerle tasa temp. Tasa temp va a ser una función que va a depender pues justo también de estas variables, de las coordenadas y del tiempo, y va a ser esta derivada, ¿okay? Entonces si nosotros ya tomamos tasa temp y sustituimos los valores 3,1,4 y el tiempo, obtenemos la tasa de cambio de temperatura para la partícula P al tiempo t igual a 2 en el punto 3,1,4. Y esto es justo lo que queríamos, el problema.